Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. En este bloque queremos hablar con el ministro Álvaro Alemán sobre contratación pública, un tema que hemos analizado acá en diversas ocasiones en Eco 360 con algunos de nuestros invitados especialistas, pero de una manera muy específica. Quiero revisar nada más un artículo de la Ley de Contratación Pública y la razón por la que quiero hacer esto y luego preguntarle al ministro Alemán es porque muchos de los escándalos y de los atentados que se dieron contra los fondos públicos en los años anteriores, en la administración anterior sobre todo, era precisamente obviando los controles. Y uno de esos controles que debe tener cualquier sistema democrático, institucional sólido, es una buena ley de contratación pública que cierre la mayor cantidad de válvulas o ventanas o vías de escape. Es decir, que utilice la licitación como regla y la contratación directa como excepcional. La ley de contratación pública, si la ponemos en pantalla por favor, el artículo que queremos citar, este es el artículo del cual se ha abusado en los últimos años. Artículo 62, que dice que las entidades públicas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta ley procurarán utilizar adecuadamente los procedimientos de selección de contratistas, fundamentando sus actuaciones en los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad. No obstante, cuando se produzcan hechos o circunstancias por los cuales la celebración de cualesquiera de los procedimientos de selección de contratistas establecidos en el artículo 40 ponga en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado, dichas entidades podrán acogerse al procedimiento excepcional de contratación en los siguientes casos. Es decir, pueden obviar la licitación cuando hubiera urgencia evidente de acuerdo con el numeral 49 del artículo 2 que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto de selección de contratista. Y cuando los contratos considerados de urgente interés local o de beneficio social se entienden incluidos los proyectos relacionados, había un punto allí, beneficio social, punto, se entienden incluidos los proyectos relacionados con el desarrollo de recursos energéticos, hídricos y otros de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Esa es la norma que prácticamente en los últimos años se convirtió en la regla, cuando la misma legislación de contratación pública la trata como excepcional. Yo traigo este tema hoy porque hemos insistido mucho en estos meses, incluso con el presidente de la Asamblea, ministro, cuando vino acá, sobre la necesidad de poner en la agenda anticorrupción la reforma de la ley de contratación pública para cerrar esas llaves. Y hoy la Estrella de Panamá hizo una publicación, que tengo un gráfico sobre la misma, de unos contratos directos que dio el Ministerio de Obras Públicas y que lo traigo como complemento a esta información, no por querer concluir o señalar que hay algo irregular en esas contrataciones, pero no, este no es el gráfico que necesitábamos para esto, sino esto es otra noticia. Hay un gráfico, no sé si lo tenemos, pero bueno, el diario La Estrella, sí lo tenemos, el diario La Estrella publicó hoy una lista de 6 o 7 contratos directos otorgados por el Ministerio de Obras Públicas en los primeros días de mayo, para rehabilitación de carretera panamericana, para alquiler de equipo, excavación del cauce del río Changuinola, ahí aparece constructora urbana, compañía constructora de Chiriquí, también está creo que en el otro gráfico, constructora MECO y maquinaria Suavi. En total se suman casi 7 millones y pico de dólares. Creo que el punto está claro. Sin querer calificar esa contratación directa, precisamente eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hacer ese tipo de contrataciones que no necesariamente son urgentes, como lo dijo aquí un experto una vez, sino que a veces son producto de la falta de planificación porque no deberían licitarse. Lo dejo hasta ahí, creo que ya hablé bastante. Sí, mire, nosotros estamos empeñados en hacer actos públicos. Yo le puedo hablar, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia, nosotros, el CONADES, el Consejo Nacional de Desarrollo, está adscrito al Ministerio de la Presidencia y en los proyectos de sanidad básica, todo lo estamos llevando a licitación. Es más, en el mes de aquí hasta fin de mes, todos los días hay 2 actos públicos
El mes de los actos públicos en CONADES licitando proyectos de sanidad básica. Los proyectos emblemáticos del gobierno, por ejemplo, la línea 2 del metro, el tema de la renovación urbana de Colón, la carretera en Darién, la planta potabilizadora de Boquete, todos esos proyectos han sido llevados a licitación. No sé el caso específico del MOP, tendré que preguntarle al ministro Arosemena, pero por regla general estamos llevando los actos a licitación pública. Claro, hay excepciones. Yo le puedo hablar de un caso, nosotros tuvimos un caso legal en donde teníamos urgencia de contratar a una firma de abogados y tuvimos que irnos por el tema de Italia. Vía de contratación directa, correcto. Y había otros casos también, un par de arbitrajes que tenemos en el centro de arbitraje del Banco Mundial. Y entonces hay casos en donde hemos tenido que ir a contratación directa, pero en términos de los proyectos emblemáticos, los proyectos grandes del gobierno, los vamos a hacer, los vamos a licitar. La reforma de la ley. Mire, en cuanto al tema de la ley, ¿no? Tengo entendido que la diputada Ana Matilde Gómez presentó un proyecto de ley que reforma la ley de contratación pública. Ella lo que busca con este proyecto es básicamente que en todos los procesos rija el precio como el factor que va a determinar la adjudicación. Lo que me explica el Ministerio de Economía y Finanzas es que ellos consideran que uno no puede ser tan rígido, que hay procesos en donde sí se justifica que hay lo que llamamos procesos de mejor valor, porque dice que hay procesos donde es importante el diseño, por ejemplo. Entonces, eso en el próximo periodo legislativo, ellos procurarán pues conversar o consensuar con la diputada Gómez un proyecto o introducir modificaciones al proyecto de la diputada Gómez para flexibilizarlo un poco y que si bien digamos que sea cierto que el precio sea el factor más importante, también se tomen en cuenta en los casos que lo amerite temas como el diseño técnico. Pero está en la agenda de la administración actual reformar, fortalecer las normas de contratación pública para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, en esta o en otra administración. Está en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas. Vuelvo y repito, hay muchas personas que critican que las reformas que se le hicieron a la ley de contratación pública han propiciado un subjetivismo porque permiten que en muchos casos en la ponderación el precio tenga un valor muy bajo. Entonces dicen, no, tienes que reformarla para que el precio sea el factor más importante, sin perjuicio de que también uno pueda tener en cuenta otros valores, otros factores como por ejemplo el diseño técnico en los casos que así lo amerite. Eso el MEF lo tiene en la agenda y pienso que en el próximo periodo legislativo podríamos ver ya una discusión en la Asamblea de una reforma a la ley de contratación pública. Esa ley de contratación pública o esa reforma en conjunto con otras que también fueron presentadas por Ana Matilde Gómez, lo conversábamos ayer que ya estuvo acá, tal vez por el inicio de gobierno o por otra agenda que tenía el acuerdo de gobernabilidad, tal vez esos temas no se les dio prioridad, ¿no? Porque está el tema de contratación pública, hay un tema de conflicto de intereses, hay un tema de aumentar el término de prescripción, o sea, hay como un paquete de leyes que tienen que ver con una agenda anticorrupción que no sé si requeriría un poco más de empuje desde el Ejecutivo, señor ministro. Sí, nosotros no tenemos ningún problema en ver esos aspectos. Ahora, recuerden que nosotros tuvimos que ver el tema del gobierno paralelo, lo cual requirió una ley. Tuvo que desmantelar una serie de temas que requirieron llevar leyes a la Asamblea. Teníamos el tema del GAFI, que bueno, que seguimos en la lista gris del GAFI, pero hubo que pasar una serie de leyes que estimamos van a permitir que en el mes de octubre, Dios mediante, podamos salir de la lista gris del GAFI, que es un tema, una verdadera amenaza para la economía. Y entonces había ciertos temas prioritarios, pero ahora en el segundo año pues, no tenemos ningún problema en ver estos temas que usted menciona. Hacemos una pausa aquí. Estamos con el ministro Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia. Al regresar, agua para todos, gobernabilidad. Ya volvemos. ECO 360.